Bienvenidos a un nuevo episodio de Atemporal. Hoy tengo un gran invitado, un gran amigo. Rana Funk, ¿cómo estás? Bien, Rafa. Gracias por invitarme. Muy feliz de estar acá. Gracias a ti Me gusta tu mini estudio. Sí, le hemos estado metiendo algunos aspectos. He aprendido de personas como tú, por supuesto. Por favor. Entendiendo algunas cosas, pero qué bueno que pudiste venir. Gracias por la invitación y cuando gustes. ¿De dónde sale el Rana Funk? El Rana Funk, mira, está divertida la historia. En realidad, mi papá, te estoy hablando cuando yo era muy chiquito, ya hace 40 y pico años, me decía Rana. Me decía Rana, Ranita. Y ahí quedó. Creo que era la única persona que me decía así. Sí. Y muchos años más tarde, cuando empecé a hacer música en el secundario, que mi mejor amigo un día me dijo si quería tocar la batería en su banda, yo jamás me había sentado ni siquiera en una batería. Le dije, sí, claro. Obviamente aprendí, me hice baterista, etc. Y en el momento de como empezar a ser un poquito más oficial, digámosle, dije, bueno, me tengo que poner un apodo, porque debería tener un nombre artístico si voy a ser rockero. Y pensé en el Rana, que me decía mi papá, y que nunca nadie más lo había aplicado. Me parecía divertido, ¿no? Una rana saltarina. Y el funk viene del género funk, ¿no? Con U. Pero había un programa en esa época de la MTV Latinoamérica que se llamaba Mondo Funk, todo con O. Y es un género que a mí ya me gustaba mucho. Entonces dije, ¿por qué no incorporar el funk? Pero además así, para que nadie se confunda y diga funk. No quería que la gente me diga Rana Funk o funk, como dicen en Argentina. Y eso del funk me resultó muy, muy divertido. Así que de ahí viene el Rana Funk, básicamente. Está chingón porque es un username, primero, muy original. Sí, no vas a encontrar otro Rana Funk. No voy a encontrar otro alguna Rana Funk. copia. Y si alguien ahí, un hater que se convierta de pronto en imitador. Exacto. Y además es muy abstracto, o sea, se presta justo para hacer la pregunta de ¿qué es? Tal cual. Y creo que otra cosa es que cuando yo te ubiqué, hasta que empecé a investigar de ti, era Rana. Era Rana. Era Rana Funk. Sí. O sea, ese username, porque sí, convertido al mundo digital se vuelve un username. Exacto. Le da esa personalidad bien fuerte que te caracteriza. De hecho, es muy chistoso porque al día de hoy hay gente que no sabe mi nombre. Y cuando lo digo por algún motivo más laboral o escuchan que alguien me dice así, se quedan como, ¿cómo? Y hay gente realmente hay gente que pensaba que me llamaba realmente Rana en el documento. Que era Así que es muy divertido. Sí, es bastante interesante. Rana, ¿cómo llegas a México y por qué México? Mira, la primera vez que vine a México justo fue con mi banda. Y esto fue en el año 2000. En el año 2000, cuando nosotros habíamos sacado nuestro primer disco, mi banda se llamaba Timmy O'Toole, que es como mi banda de toda la vida. Okay. Como que con todo esto de la MTV, empezamos a ver que en México, con bandas como Molotov o Resorte o La Maldita Vecindad, era un mercado muy importante para la música. Sabíamos que Soda Stereo había conquistado Latinoamérica y México era como un lugar clave, ¿no? Entonces, como que dijimos con mis amigos, mis compañeros de banda, ¿por qué no vamos a México en algún momento? Pero bueno, todo significaba ver de dónde sacar dinero, que nuestros papás, porque te vea, ninguno trabajaba, recién estábamos en el secundario, saliendo recién del secundario. No era tan fácil, ¿no? Costearse un viaje. Entonces vine en el año 2000 por medio de una persona que nos hizo los shows. Después también viajamos a Colombia. Y nada, cuando llegamos a México me di cuenta que era un país, primero, muy cálido en la recepción de la gente. La verdad que nos fue muy bien. Tocamos en un montón de lugares y a la gente le encantó. Y nos quedó como esa cosa de, bueno, volvamos rápido, ¿no? Porque si volvemos vamos a hacer acá nuestro camino. Por muchísimos motivos no pudimos volver rápido. Pero me quedó esa cosita de México, ¿no? Me encantó estar acá, la gente nos trató muy bien. Y años más tarde, en el año 2010, decidimos volver, pero ya con otra formación de la banda, a hacer una mini girita. Y cuando vine me di cuenta que si bien en Argentina yo tenía trabajo y tenía una vida y tenía mi departamento y todo, como que estaba muy estancado, en todo sentido. Como que no veía alguna forma de crecimiento profesional, digámosle. Como que sí trabajaba y siempre tuve trabajo y oportunidades, pero combinado con la situación de Argentina que siempre es un subir, bajar, claro. Bajar, subir, bajar, subir, bajar. Entonces era como muy complicado
Y con mi pareja de ese momento, que yo estaba en ese momento trabajando en un sitio que se llamaba Sónico, que era como una red social muy, muy fuerte cuando estaba Hi-Fi, cuando estaba MySpace, empezaba Facebook, ¿no? A empezar a su dominio con el cual, digamos, de alguna manera se quedó en esa época. Planteé esta situación y me dijeron, bueno, podías ir a México y probar desde allá a ver qué onda. Entonces nos vinimos con una idea de 1 año, 2 años, y ya estoy hace 15 años acá. Entonces como que fue más una oportunidad profesional en un país donde el idioma y las costumbres y muchas cosas me acercaban a no irme a un lugar completamente, ¿no?, diferente a Argentina, digamos. Y en ese camino, antes de hacerte la pregunta, le pongo contexto. Me parece que cuando se desarrollan muchos proyectos, quizás por las redes sociales, pero mucha gente empieza a sentir que el éxito no va a llegar, porque quizás lo quiere muy rápido. En ese camino que estuve revisando tu trabajo y vi que has estado en distintas... primero haciendo distintas cosas, lo cual me encanta. Y sigo. Sí. Y segunda, buscando distintos proyectos. ¿Cuál es tu postura? ¿Cuál es tu posición para medir el éxito? Para decir, esto tiene éxito. ¿Y en qué sentido? Voy a sonar súper mamón. Yo ya soy exitoso. Ya fui exitoso y soy exitoso. Pero no porque tenga seguidores o dinero en la cuenta bancaria, sino porque las cosas que me propuse, de alguna manera las fui haciendo, las fui cumpliendo. Y siento que soy una persona que... No quiero sonar fatalista y menos en un podcast, que creo que a la larga lo que busca también este tipo de comunicación es llevarle un mensaje bueno a la gente, que sí lo vamos a dar, pero si yo me muero hoy, yo estoy hecho, digamos. Creo que el haber viajado mucho, grabado discos, hasta hice un documental, generé proyectos propios al día de hoy, que seguramente ahora vamos a charlar algunos, poder haber hecho todo eso para mí es éxito. No sé que hoy... Qué bueno que decirlo de las redes sociales, porque yo no nací ni crecí con las redes sociales. Exacto. Eso desaparecieron en mi vida en un momento y claro que me encantan y las uso y las aprovecho y les saco provecho, ¿no? Pero la realidad es que sí, me gusta la pregunta porque siento que hoy la gente mide el éxito por un like, por un seguidor más, que es parte de, ¿no? Y sobre todo los que trabajamos, sobre todo en digital, por poner un nombre así más completo, o más cortito pero que abarca tanto, pero yo siento que sí hay un error en pensar el éxito de esa manera. Creo que el éxito son las pequeñas victorias que tenés en la vida. Derrotas tenés muchísimas, y si no tenés un montón de derrotas, seguramente no estás haciendo nada. Porque si haces cosas y no sabes de verdad, o sos Dios, o sos el unicornio ese, ¿no?, que aparece cada tanto, pero yo siempre soy como muy creyente de... hacer primero, ¿no? Y ahí vas a aprender. Si haces, para mí ya sos exitoso. Pero entiendo esa cosa de, no, el éxito llega cuando tenés una familia y vivís para siempre con alguien. Y bueno, que esas cosas me parece que son, si bien son importantes, creo que el éxito a mí me gusta medirlo por cada paso que me propongo dar y lo doy, eso ya es éxito. Puede salir bien, puede salir mal, pero a la larga también de las derrotas, para mí es la única manera de aprender. Imagínate si haces algo y todo te sale bien. No sé qué aprendiste, básicamente, ¿no? Porque no tenés esa cosa Exacto. de pensás que todo lo hiciste bien. Entonces, siento que sí, que el éxito habría, y el mundo debería medir el éxito con cada paso adelante que da. Sí, traigo a colación esto porque me estaba escuchando un podcast, quizás lo conoces, audios que podrían ser un podcast. Entonces, sí. Justo escuchar esa postura desde distintas perspectivas, ¿no? Sí, que de hecho lo quiero retomar. Deberías retomarlo porque es bastante interesante. Porque me da la sensación de que justo es la esencia de lo que transmites. Es decir, voy a hacer el podcast porque se me cantan las pelotas. Totalmente. Y voy a soltar lo que en ese momento tengo como postura. Sí. De hecho, no tiene ni guión eso. Son pensamientos que surgen y los grabo ahí en un microfonito y el celular. Y creo yo que es la esencia del podcast. El compartir algo más allá de que pueda ser tendencia o no. Sí, tal cual. Más allá de que pueda gustarle a la mayoría. Soltarlo y decir, este es mi proyecto, ¿no? Exacto. Es que es eso. O sea, si yo me basara puntualmente los números, y seguramente no soy exitoso al lado de esta gente que prende el celular y ya tiene 1 millón de personas viéndolo, pero siento que todo lo que hice es porque lo quise hacer, y más allá de cosas que salieron bien, otras no tanto, nada, me parece que justo hay una frase que yo tomé sobre todo cuando tocaba en los primeros años, que es el do it yourself, y es una frase que viene de la movida hardcore de música.
de Washington, D.C., de principios de los 80s, y era estas bandas que hacían sus propios discos, sus propios pósters, sus fanzines, etcétera, y no tenían un sello porque no les importaba que alguien, ¿no? Gane dinero por ellos, por decirlo de alguna manera. Y si bien soy una persona como que sí me gusta mucho armar mis equipos, no soy una persona... yo no podría haber sido tenista, por ejemplo, ¿no? Que es un deporte solitario. Sí. ¿No? Vos y tu entrenador y nadie más. A mí sí me gusta armar equipos, porque además me considero una persona que le gusta aprender de la gente que elijo para trabajar. De hecho, yo creo que aprendo más de lo que aprenden de mí, pero bueno. Y el do yourself es algo que yo tengo, que de hecho me lo quiero tatuar en algún momento real, pero es algo que tengo tatuado en la cabeza, es hazlo tú mismo. Y siempre crecí con esa filosofía y al día de hoy sigue siendo mi filosofía. Más allá de que sí me gusta armar equipos, pero es como que no quiero depender de los demás. Ni depender de un like, ni depender de nadie, porque a la larga creo que la mayor frustración llega cuando pones tus expectativas en otras personas. Y eso significa también tus expectativas en tus seguidores, y en los likes, y en las marcas. Y si bien uno vive de cobrar dinero, y ese es el mundo capitalista que nos tocó vivir, intento, más allá de que busco, obviamente, ganar dinero con lo que hago. ¿Por qué? Porque quiero viajar, porque quiero comer bien, porque quiero comprarme discos, etc. Trato de que eso no sea el foco y que el foco sea seguir haciendo las cosas por mí mismo, armando mis equipos, armando mis cosas. Por eso creo que, de vuelta, volviendo a lo del éxito y esto que estás diciendo, creo que para cerrar la idea, siento que debería haber un poco más de ese espíritu, porque poner como las expectativas en las cosas que están fuera de tu poder, digamos, son las que para mí llevan más rápido al fracaso o a pensar que no estás teniendo éxito. Claro, te lo cuento también porque me gustaría platicar, ahora lo hablaremos, con dos ejes principales de tu contenido, que son el cine y la música. Sí. Primero me gustaría preguntarte por dónde comienza ese gusto, pero también orientarlo al hecho de que cada vez es mucho más acotado la gente que se arriesga a hacer cine para que le guste unos cuantos y no se diga la música. Pero primero cuéntame, ¿de dónde nace ese amor por estas artes y cómo es que lo llevas ahora a vivir de eso, a algo que te apasiona, a hacerlo algo que es tu trabajo? Sí, 100% de mi madre, ¿no? Que en paz descanse. Mi mamá era una persona que amaba la música y el cine, y evidentemente todo eso de alguna manera yo de chiquito lo iba agarrando, ¿no? Tengo un hermano mayor que es el que también me introdujo cuando yo era más chico a las primeras bandas de rock pop y todo lo que estaban en el principio de los 80, no sé, The Police, U2, Soda, etc. Y ahí fue como mi inicio en la música. Pero el cine particularmente sí de mi mamá. Mi mamá era una persona súper cinéfila y que iban al cine y que me llevaban y me contaban. Y creo que le empecé a agarrar el gusto por la parte artística, por decirlo así, sobre todo cine y música, por el lado de mi mamá, 100%. Y entonces, antes de dedicarte a esto, en el camino, que vi dos cosas. Cuéntame de esas dos cosas. Sí. Uno, que eras músico y eres músico, porque una vez músico ya no te mueves de allí. Claro. Igual es muy chistoso porque siempre el chiste es, yo soy baterista, entonces no soy músico, soy baterista. Baterista, exacto. Porque la verdad que sí, si bien empecé tomando clases de piano, nunca me dediqué, me encantaría tomar clases y tocar el piano así como un dios del jazz. Sí. Pero lo veo difícil. A mí me colgás una guitarra y no te puedo tocar ni una nota. Yeah. Porque nunca... Sí me gusta, me encanta escuchar guitarristas y mis amigos guitarristas, pero nunca le presté atención o nunca pedí que alguien me dé clases ni tomé clases, entonces me dediqué 100% a la batería. Pero... Y fue casual. Si bien la música ya me encantaba, como te dije, un amigo un día vino, mi mejor amigo en el secundario, La Larva, y me dijo, ¿querés tocar la batería en mi banda? Y yo le dije que sí, claro, por querer ser parte de ahí, porque eran mis amigos, ¿no? Y porque me encantaba la música. Pero también fue como medio casual hacer eso, ¿no? Y de alguna manera, si bien nunca... A ver, no es que no lo hice de manera profesional, porque sí giramos y grabamos discos y nuestros videos en la MTV, bla, bla, bla. Pero nunca me dediqué y nunca dije, voy a hacer esto para toda mi vida y no voy a hacer otra cosa. Creo que dejé más librado al azar esa cosa de, bueno, si se da, genial, que decir, bueno, no, sí, yo me voy a dedicar a esto. Entonces, por ese lado, sí me considero baterista y digo, tengo mi batería armada en mi casa, en tu casa, y me siento de vez en cuando y seguí grabando discos y al día de hoy me encantaría grabar de vuelta y tocar con amigos, todo,
Pero bueno, mi profesión me fue llevando para otro lado. Yo cuando terminé el colegio empecé a estudiar marketing, duré 2 meses en la carrera, porque sí me gustaba todo este tema de los productos y todo, pero cuando vi que había matemática, economía, dije, no, esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Y dije, bueno, ¿qué puedo hacer que me guste? Y me metí en la carrera de diseño gráfico. Y me recibí, yo soy diseñador gráfico. Y ejercí un tiempo, pero tampoco era algo que me llenaba el alma. Entonces como que mi vida me fue llevando para el lado de la comunicación, porque el diseño gráfico es comunicación visual básicamente, pero más para el lado de lo que de alguna manera estoy haciendo hoy, ¿no? Que sí fue todo un camino muy raro, porque hice mi propio sitio web finales de los 90s, que era un sitio para promover bandas independientes. Justamente yo vivía eso y me gustaba darle una mano a las bandas, entonces bueno, empecé a hacer mis transmisiones en vivo en el año... ¿Dónde hiciste la estación, o sea, el programa de radio en esa página? Ahí hice un programa que... La página se llamaba Rock Under, y esto es del año 99. Y en ese momento, de hecho, el formato MP3 todavía no era un formato tan fuerte, y el formato para transmisión era el de stream de Real Audio. Okay. Entonces yo transmitía en Real Audio, después fue Real Video, formatos que ya no existen más. Pero hice mis primeras transmisiones en el año 99. Con una computadorita y un microfonito horrible y vámonos, ¿no? Y modem de 56K. 56K, increíble. Pero ahí empecé y esto a veces lo cuento, a veces no, pero en segundo año del secundario, en la materia de comunicación visual, me pusieron una película, comunicación social era la materia, que se llamaba Pump Up the Volume, suban el volumen. Una película de Christian Slater donde los papás se lo llevan a otro estado a vivir, o sea, lo alejan de sus amigos y le compran un equipo de radio para que se comunique con sus amigos. No había internet, no había nada. Sí. Digo, quizás ahora los chicos escuchan este programa y dicen, esto es de la prehistoria. Pero el tipo empieza a hacer transmisiones y de alguna manera hace su propia radio pirata. Entonces la gente lo empieza a escuchar y él pasaba música y esas cosas locas y rarísimas y empiezan a pasar un montón de cosas. Vean la película. Y esa película a mí me hizo un clic de decir, yo un día voy a hacer radio, yo un día voy a tener mi propio medio. Entonces, todo de alguna manera se fue dando. Y como de alguna manera, por más que yo era el baterista, era un poco el vocero de la banda, porque había notas y yo era el que más hablaba, y el que me llamaban, y yo empecé a tener mi medio, yo también empecé a entrevistar. Entonces, todo eso me fue llevando a la comunicación. Entonces, por eso digo que a veces las cosas uno no las planea, pero vas viendo cosas, te van gustando, te vas animando, te vas proponiendo y creo que también esa es una manera, ¿no? Creo que también está bueno recalcar esto porque siento que estamos viviendo en una época donde, a ver, no quiero dejar el mensaje de no vayan a la universidad. Sí hay que estudiar, por supuesto, y sí hay que tratar de profesionalizarse en las cosas que uno hace, pero siento que cada vez hay más carrera u oportunidad con cosas que quizás no están en un plan de estudios. Y no hay una carrera real que quizás me hubiera ayudado o hubiera yo tomado para hacer lo que hago hoy. Todo el camino que yo fui haciendo tiene que ver mucho con mis experiencias laborales, con mi banda y mis propuestas personales que fui llevando a cabo. Y eso, por eso te digo que de ahí es prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero todo eso que hice me fue llevando a donde estoy hoy. Sí, y es que la universidad, como tú dices, siempre fomentar que lo estudien, que terminen. Sí, claro. Pero te encasilla y cada vez más con el paso del tiempo se van volviendo obsoletas en ciertas cosas. Sí. Y hoy los proyectos exigen que sepas hacer distintas disciplinas a la vez. También. Entonces eso te limita mucho y decir, no me está sirviendo lo que estoy aprendiendo. Y además siento que muchas cosas realmente hasta que no estás trabajando o no estás viviendo la experiencia real en un ambiente laboral, digámosle, no te lo da ningún libro y ningún profesor. Sí, la teoría... Y sí, quizás las experiencias de un profesor o de una profesora te funcionan. Mira, hay un ejemplo muy claro. Cuando yo estudié diseño gráfico, estudié en una universidad privada, pero en Argentina está lo que se llama la UBA, que es la universidad pública, que es la más importante, inclusive una de las más importantes de Latinoamérica. Y la carrera de diseño gráfico, donde hay muchísimos estudiantes, no era un lugar que físicamente a mí me quedaba cómodo. Era muy complicado para mí tener que llegar hasta ahí. Y la otra me quedaba, la verdad, 15 cuadras de mi casa. Está bien, tenía que pagar... Pero los profesores eran de la UBA, entonces eso me daba una cuestión. Claro. Pero hay una cosa que me dijo mi profesora en ese momento, y me dice, mira, Rana, o no sé si ella me decía Rana, pero me dice, acá vas a aprender lo mismo que aprendes en la UBA. La única diferencia es que en la UBA, en lugar de tener 15 compañeros, tenés 90. Claro. Y en lugar de ver 15 trabajos pegados en la pared vas a ver 90. Entonces,
Esa es la gran diferencia. La apertura de cabeza que te da convivir y ver un montón de trabajo más que lo que te enseña el mismo profesor, ¿no? Por eso me refiero a que está perfecta la teoría, pero donde más vas a aprender es de tus colegas y de los ambientes donde estás viendo cómo se trabaja, básicamente. Sí, es curioso cómo lo planteas. ¿Crees en el destino tú? Te lo pregunto porque Uf. varios aspectos que vas planteando de tu vida coincido en mi vida y al escucharlos en otro, cómo esas pequeñas decisiones que vas tomando, que en ese momento pudieran parecer aleatorias o incluso no te dan tanta certeza, porque muchos a veces creen que va a estar la puerta dorada que va a decir, esta es la efectiva, ¿no? Sí, tal cual. Si estudio esto, listo, la Ya vida está resuelta. Sí. Pero esos pequeños pasos que vas dando claves, cuando volteas hacia atrás dices, claro, es que todo este camino me condujo a ese perfil. Es que, sí, me gustaría sonar romántico y decirte, sí, no, el destino está escrito. Pero yo siento que nos vamos haciendo camino en base a cómo somos, a qué queremos, a qué nos planteamos. Es difícil creer que algo ya está escrito, porque, no sé, no me gustaría creer eso, porque siento que si, a ver, por más que uno no lo pueda dominar o llevar el camino hacia ese destino supuestamente escrito, siento que también te puede limitar mentalmente. Decir, Claro. no, si esto pasó es porque tenía que pasar. Y no sé, si pasó es porque lo generaste o porque algo lo generó, no porque estaba escrito en el destino, ¿no? Sí. ¿Me explico? Es una cuestión media complicada, la del destino. A ver, sí, por eso te digo, sí me gustaría decir, sí, no, seguramente esto estaba escrito, pero me alejaría un poco de lo que también creo que es mi forma de llevar las cosas y la vida, ¿no? Entonces quiero pensar más en que no hay un destino y que uno se va forjando su propio camino al andar, como dice una de las canciones. Claro, Esta de, no con sé si de Serrat o de quién. Creo que es cerrado. Puede ser. Caminante no hay camino. Exacto. Yo tenía un profe en la secundaria que me dijo una frase que en ese momento no pelé, pero después marcó mi vida y que es una de mis percepciones sobre el destino. Él nos dijo, éramos 30 pelados no haciéndole caso, y él dijo, miren, el destino ya está escrito, pero parte de la naturaleza humana es que ustedes como adolescentes rechacen esa idea. Bien, me Y gusta. se peleen contra esa idea. Y ya cuando lleguen a mi edad, se van a dar cuenta de que todo ese camino estuvo escrito. Pero ustedes como adolescentes y como jóvenes, rechacen esa idea con fuerza para que construyan ese Me camino. encanta y creo que justo es un poco lo que yo planteo y es esta cuestión media punk rock de la vida, Sí. ¿no? Esta cuestión de rebeldía que siento que si no fuiste rebelde en los momentos que tuviste que ser rebelde, digámoslo, primero te perdiste gran parte de la vida y el aprendizaje, y segundo justo es eso, ¿no? De si seguís las reglas, ¿no? Por decirlo de alguna manera, no haces tu propio camino, Exacto. ¿no? Y creo que está muy bueno lo que te dijo tu profesor, ¿eh? Qué bueno Sí. que te lo acordás. Sí, ese profe era muy bohemio. Entonces nos daba clase de español. Ajá, Entonces, pues como adolescente no prestábamos atención a nada, claro. pero tenía esa forma de bohemio de pronto recomendarnos un libro, darnos un consejo. Y ese fue... Pero ves, seguramente te acordás más de este consejo que de alguna clase puntual de algo. Exacto. Más de, o sea, al final esa parte humana, cuando se salió del guión y dio ese consejo, Tal fue en cual. realidad lo que alimentó muchísimo más la idea de Tal cual. aprendizaje que otra cosa. Estoy de acuerdo. Para acercarnos al cierre de esta primera etapa, conociéndote, cuéntanos en qué proyectos andas. He visto algunos, pero estaría genial que los contaras por acá. Sí. Y en qué van, qué hay de nuevo. Bueno, puntualmente podría decir que son 3. Uno que ya va a cumplir 10 años, pero ahora está más fuerte que nunca, que es Spoiler. Y digo spoiler y no spoiler time, y tenés una de las primicias, no sé cuándo va a salir este podcast, pero el sitio se va a llamar Spoiler. Ah, Solamente ok. estamos justo cumpliendo 10 años en octubre y ya rebrandeamos todo, ya tenemos la marca, el logo nuevo, la imagen, que ya la van a conocer en estos días. Entonces, ese puntualmente es un proyecto que a mí me enorgullece muchísimo. Con 3 amigos en su momento, ahora solo quedamos 2 de esa primera sociedad. Todos argentinos, 2 vivimos en México y el que se quedó sigue acá en México. Ujú. Hicimos este proyecto un día que lo llamé, que es Alejandro, uno de mis amigos de Argentina que también se vino a vivir acá. Y él es un tipo muy crack, de hecho lo deberías entrevistar un día. Vive en San Luis, pero es un tipo muy, muy inteligente y muy metódico y es el que hacía páginas web desde que tiene, no sé, 12, 13 años, un tipo muy, muy crack en lo que hace. Y le dije, Ale, ¿qué podemos hacer juntos en digital, una página, algo que nos dé dinero? Porque la verdad que medio me estaba cansando de trabajar por amor al arte.
que lo sigo haciendo, pero bueno, porque un artista nunca deja de hacerlo, ¿no? Eso. Pero, y entonces me dice, bueno, déjame pensar, vino con varias ideas y entre varias cosas, no, un deporte, no, esto, no sé qué, y en una de las ideas me dijo un sitio que te spoilé las series. Y estamos hablando de 10 años atrás, cuando decir un spoiler era casi que te metían preso. Sí. Entonces le dije, ese. Pero no para spoilerte, pero sino que tenga que ver con este mundo. Y bueno, ahí arrancó ese proyecto. Y con altas, bajas, tuvimos muy buenos momentos, momentos donde pensamos que ya no había manera de seguir. Seguimos. Conocimos el año pasado un inversionista que ahora está como socio y es el que nos está ayudando mucho a levantar un montón de cosas que tienen que ver sobre todo con la parte económica. Y justo vamos a hacer todo este lanzamiento. Entonces, Spoiler es para mí ahora un proyecto clave que le estoy metiendo mucho valor y tiempo. Y vuelvo a hacer mi show, que en su momento se llamaba Spoiler Night Show, pero ahora va a ser Spoiler Show con Rana Fong y va a ser un talk show con invitados del cine, las series, el mundo del entretenimiento en general. Así que eso me tiene muy emocionado, que en breve va a arrancar. Sí. A la par, abrí una productora audiovisual el año pasado, de manera más freelance, pero ahora con este mismo socio, que ya rentamos un espacio físico, tenemos una casa que estás invitado, amigo, próximamente, espero que vengas, a partir de eso ya tenemos varios espacios para grabar todo lo que sea producción audiovisual, y también es una agencia creativa, también vamos a hacer cosas de marketing. Entonces es el otro proyecto que me tiene muy emocionado, el que también le estoy metiendo mucho, porque bueno, en el mismo espacio voy a estar haciendo... ¿Cómo se llama ese proyecto? Creatura Visual. Creatura Visual es mi agencia creativa, junto con Clara, que es mi pareja y es mi socia, y ahora con César y Diana, que son mis otros socios. Y por otro lado, la música, si bien no me dedico ahora a tocar, me dedico a hablar de mis experiencias, de mis gustos. Ese no es un trabajo, digamos, remunerado, aunque sí, hace poco me contactó una gente con la que me está pagando por hacer básicamente feedback de música. Y es lo que me mueve. A mí la música, si bien amo el cine, las series, para mí lo audiovisual es espectacular, a mí la música es mi motor. Claro. Entonces, siento que hago los videos de YouTube, en mi canal de YouTube, que están todos invitados, Rana Funk, y en mi cuenta de TikTok y en Instagram también los subo los Reels. Siento o quiero como... Así como existen las enciclopedias y existen los libros y existen, no sé, me gustaría que todo lo que yo hablo de música en mis videos, cualquier chico, sobre todo más joven que lo vea, lo tenga como un lugar, como un espacio de decir, a ver, yo no conocía esta banda, yo no vi a esta banda en vivo, yo no escuché este disco cuando salió. Entonces para mí todo lo que fueron los 90, sobre todo, que es mi adolescencia y con la que crecí musicalmente y me marcó, trato de volcarla mucho en mis videos. Y también gente de mi edad le da mucha nostalgia. Entonces de repente también le llevo a mucha gente más de mi edad que me dice, wow, no me acordaba de esto, wow, este disco está cumpliendo 35 años ya, o 30 años, o 40. Entonces intento hacer con la música una especie, en mis canales una especie de... No quiero sonar pretencioso diciendo enciclopedia, porque tampoco soy una persona que, no sé, que sabe todo del mundo, pero sí una cosa personal de poder contar o dar mis opiniones sobre cosas que pasaron, sobre todo en mi adolescencia, musicalmente hablando. Claro. No, es bastante entretenido, se los recomiendo porque... Muchas gracias. Yo estoy harto de los algoritmos que de pronto me acotan a la música que ok, sí me gusta, pero sácame tantito de allí. Entonces, encontrar espacios como este de Rana, verdad, se los recomiendo un chingo. Pueden ponerlo, ya sea si están en redes o conectarse directamente a YouTube y van a encontrar un montón de buenas referencias para que le den un cambio, que creo que de vez en cuando se agradece a la biblioteca. Muchas gracias. A la biblioteca musical. ¿Algo que quieras añadir de algún proyecto al que quieras invitarlos? No, básicamente eso. La gente ya buscando Rana Funk va a encontrar siempre mis proyectos. Digo, está mi web también, ranafunk.com, y ahí hay como links a todo lo que hago, ¿no? Entonces, desde ese lado me van a encontrar siempre. Perfecto. Pues pasando a distintos temas, que estoy bien y que creo que estaría interesante platicar contigo, quiero arrancar con uno. A ver. Una organización compartió una serie de películas. La particularidad es que estas películas son en la época del Shoah o del Holocausto. Y entonces estas películas se filmaron justo la época en donde este bigotón gobernó. Y ya se abrió un debate al respecto, porque algunos dicen que, bueno, ya te imaginarás el discurso de estas películas. Sí. Algunas con apología, incluso al propio gobierno nacional socialista. Y otras que, aunque no se daban dentro, pues cuentan el contexto. Y el debate se daba en torno a
si este tipo de películas deberían ser censuradas o si al contrario pueden servir para mostrar lo que sucede. ¿Tú qué opinas? Mira, el año pasado justo fui acá al Museo del Holocausto, que nos invitó la gente de Diamond Films por el estreno de La Zona de Interés, que me pareció, fue mi película favorita del año, me pareció espectacular cómo justo esa película te muestra la frialdad de esta familia, de este general nazi, viviendo al lado de un campo de concentración, su vida normal, ¿no? Normal. Yo siempre voy a decir que, a ver, claramente prefiero ver un documental que me muestre eso y no algo que esté haciendo una ficción mostrando con orgullo lo que hacía esta gente. Pero a la larga siento que nunca hay que olvidar nada y siempre hay que tener presente lo que pasó para no volver a cometer los mismos errores. Entonces, desde ese lado, claramente sí prefiero que el material exista y que uno pueda verlo y analizarlo, pero hay que tener mucho cuidado. Sobre todo con las nuevas generaciones, porque siento también que si, no sé, vamos a poner un ejemplo, un niño o un adolescente de 14, 15 años llega a esa película, no tiene información, no la ve con alguien que sepa, que realmente le explique lo que pasó, o mismo en una clase, un profesor. Y siento que también si no hay cierta información alrededor, puede ser perjudicial. Que es un poco lo que pasó ahora, por ejemplo, con todo el tema que tocó la serie de Adolescent, ¿no? Siento que si esta información no te la da un papá o no la hablas realmente con alguien, y puede ser perjudicial o puede ser el efecto contrario. Pero si me pongo un poco como más, de vuelta, me gusta decir romántico, la libertad de expresión primero. Entonces, la realidad es que esas películas se hicieron, ahí están. Y si bien claramente no estoy para nada a favor de todo esto, existen, y si podés verlas y analizarlas de vuelta, ¿no? Con alguien que te puede contar realmente el contexto y entender por qué esas películas se hacían o quién las hizo, creo que es importante. Digo, en Inglourious Basterds está clarísimo, ¿no? En esa película justamente Tarantino te lo pone en la cara, ¿no? Cómo estos tipos financiaban ese tipo de heroísmo, ¿no? De sus soldados. Y cómo esta mujer que había sido además despojada de su familia en el inicio de la película termina prendiendo los fuegos a todos en un cine. Reventando Exacto. Entonces sí creo que es importante que estén y que se conozca que eso pasó, ¿no? Entonces sí estoy a favor, pero creo que son temas muy delicados. No son para, sí. Creo que sí hay que tenerlos como bien controlados, digamos, o bien que la gente que la vea tenga la información necesaria para entender eso. Que algo que pasa mucho justo en tiempos digitales es que justo sacar algo fuera de contexto es el pan de cada día. Que creo que es el peligro de ese tipo de material, ¿no? Sí, cada vez más. Y eso es una de las cosas con las cuales también, que esto lo hablamos en Black y me encanta hablar sobre todo con vos de estos temas y escucharte a vos que estás mucho más metido con la inteligencia artificial hoy, y lo mostraste en un episodio, me acuerdo, en Black. Va a estar muy difícil entender qué es verdad y qué no, ¿no? Y de repente te hacen un video de un personaje que quizás puede ser conocido, pero ese tipo jamás lo grabó, y con inteligencia artificial lo podés simular y que te esté diciendo un discurso de algo. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Por eso digo que la información es fundamental y con quién ves o con quién tratás de charlar de ciertas cosas. Pero bueno, el material está ahí, ¿no? Y censurarlo o quemarlo sería lo mismo que hacían ellos. Entonces ahí es donde justamente digo, no podemos volver a repetir los mismos errores desde este lado, ¿no? Sí, yo también creo que en ese sentido es positivo que salgan ese tipo de archivos, con la cautela que representa acercarse a ellos. Ajá. Y poniendo como un asterisco, una recomendación, hay un documental que para mí es el más fuerte. Ajá. Yo fui a la Cineteca, íbamos muchos amigos, íbamos a verlo y compramos palomitas y todo, no pudimos comer. No pudiste comer. ¿Cuál era? Se llama Al caer la noche. Y ese documental es de cuando llegan los soldados estadounidenses, ya casi al finalizar la guerra, cuando vencen a los alemanes, a los más jóvenes que no tenían mucha pericia en la guerra les dieron una cámara. Entonces, a las zonas en las que iban llegando, van grabando pues como tal, como aparece. Y es una cosa brutal, carreteras construidas, el material del que estaban construidas, los restos, es una cosa brutal, pero creo que es, digamos, la cumbre de lo que puedes ver. Como tú decías, un documental puede narrarte muchísimo más. Tal cual. Esa información. Lo voy a buscar ese, y te lo recomiendo bastante, es muy fuerte. O sea, a mí todo ese material me encanta, todo lo que tiene que ver con lo bélico, por decirlo así, y con lo que pasó en la Segunda Guerra, sobre todo.
Es un material que me encanta ver documentales y películas que nos cuentan todo eso que por suerte no vivimos. Sí, por suerte. Hace poco leía un libro, justo para cerrar esta recomendación. A mí también me encanta ese tema. Y ahora, hace poco fui a Ecuador y compré un libro. Siempre me Ajá. tocó como de llegar y decir, a ver, dame uno de Sí, aquí, sí, de un sí, referente, sí. ¿no? Y me tocó el libro de un tipo que fue embajador de Ecuador en Suecia, Mira, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y allí el tipo, identificando la situación, empezó a emitir pasaportes para judíos que en ese para que momento... se puedan ir. Sí, exacto, porque si pertenecían a un país neutral, podían abandonar ciertas zonas. Entonces narra la historia de este Wow. tipo y además me gustó un montón porque te cuenta qué hicieron los países latinoamericanos durante toda esa época, que es algo que casi no se trata. ¿Cómo se llama el libro? Se llama Ahora que cae la niebla. Súper interesante. Buenísimo, lo escribió un abogado. O sea, está escrito a manera de novela, Bien, pero basado pero en su historia. en hechos reales Increíble. y es buenísimo. Retomando la plática, ahora que hablábamos justo de censura, me parece que vivimos son tiempos raros, porque a la vez que tenemos espacios para comunicarnos como esto, que algo que sería impensable Ajá. hacerlo con tanta facilidad como era antes. Sí. Por otro lado, existe censura para ciertas temáticas. Y creo que eso ha permeado mucho el arte. Me interesa conocer tu opinión en torno a qué tanto estamos obteniendo productos limitados Ajá. por tener esta idea que platicamos al principio. O sea, preponderar, quiero que pegue por encima de que a lo mejor sea la esencia de lo que yo quiero compartir. Y que en ese camino prefieran adaptarse a la opinión popular a de pronto ir en contra. Mira, es un tema, y está bueno el tema. Yo siempre, no sé si por mi edad y porque soy una generación o dos generaciones más atrás y soy como más old school en mi manera de ver la vida, sí trato de adaptarme siempre a los tiempos que corren y cómo hoy inclusive piensan los chicos. Todos fuimos chicos, ¿no? Todos fuimos adolescentes. A mí lo que no me gusta, y esto no es de época, sino que es algo que creo que siempre pasó, es hacer las cosas para que peguen. Hacer las cosas para que tengan un retorno. Si esa es como tu visión o tu idea, digo, y la respeto, ¿no? El que trabaja así, pero siento que a la larga en realidad, si haces las cosas primero para vos y para tu propio placer, por decirlo así, creo que ese es el camino que te va a llevar a triunfar, ¿no? Es lo que hablamos al principio. Sí. Para mí yo triunfé y de vuelta, tengo 20.000 seguidores en Instagram, no tengo 2 millones. Pero a mí no me importa eso. A ver, en lo único que creo que me importaría es que seguramente me traería más campañas y más dinero para irme a comprar discos, Sí. ¿no? Pero siento que la censura, en ese caso, a ver, no debería existir esta cosa de, si digo tal cosa... A ver, siempre que vos hables con respeto, y para mí lo primero es el respeto, Claro. uno tiene que ser fiel a lo que piensa, ve y siente. Pasa mucho en el ambiente del cine. Está bueno que toques este tema justo ahora porque es algo que vengo viendo hace un tiempito con todos estos creadores de contenido que ya es una invasión tremenda, porque siento que simplemente es como lo fácil. No, hay muchos muy buenos, por supuesto, Sí, pero otros que, es fácil, voy al cine y hablo de esto, ¿no? Y sin tener ningún tipo de idea, ni de experiencia, ni de nada, y está bien. Pero siento que sí hay mucha gente, por poner este nicho justo porque ahora lo conozco muy bien, que no dice ciertas cosas o se censura ciertas cosas por miedo a no solo lo que le va a decir la gente o lo que pueden decir las distribuidoras de cine o porque no lo van a invitar más o porque no sé cuánto, ¿no? Y si hay algo en que, de vuelta, quizás es por mi edad o experiencia, a mí la verdad, si a mí no me gusta algo y tengo... Es más, salí hace poco de ver la función de prensa de 28 años después, que es una saga que a mí me gusta mucho, sobre todo la primera. Y mi amigo de Sony, cuando salgo, mi amigo, ¿no? Con el que nos vamos a comer, a tomar café y a hablar de muchas cosas de la vida, me preguntó, ¿te gustó? Y lo miré acá y dije, la verdad que no. Y seguramente el 90% de la gente, que sí hay mucha gente que le gustó y está bien, pero el 90% de la gente que quizás no le gustó tanto, seguro le dijo que sí. Claro. Y en sus videos seguro dijo que fue una obra maestra, ¿no? Entonces sí siento que sí existe mucho hoy de esto. Y de vuelta, si uno tiene la capacidad de análisis y de decir por qué algo no te parece bien, ¿por qué no lo dirías, no? ¿Por qué te censurarías? Exacto. ¿Por qué tendrías que cumplir con la agenda, como se le dice, no? Entonces sí, no estoy nada a favor de la gente que se autocensura por
lo que sea. Sí, Y de vuelta, la censura tiene que ver, en este caso que lo estamos planteando, con una cuestión de no querer decir ciertas cosas o para no quedar mal o para intentar generar algo que en el fondo sabes que si hubieras dicho lo que pensabas o lo que sentías, no lo generarías, ¿no? Entonces hay un equilibrio ahí que creo que está bueno hacer, que sí, uno puede intentar decir, bueno, ok, quiero ser creador de contenidos. Para esto tengo que hablar de cierta manera, decir ciertas cosas, pero no vayas nunca en contra de lo que realmente pensás, porque siento que a la larga te va a jugar en contra de eso. Porque tu comunidad que se construye con base en un criterio que tú les diste y que van con la certeza de decir, Rana me recomendó este disco. Exacto. Y resulta te que- puede no gustar. Claro, Pero si te lo recomiendo es porque realmente me gustó. Exacto. Eso es lo que yo siempre abogo. Hay un creador, no voy a nombrarlo, que se me hace... Bueno, ahora se le dice creador, pero es un tipo más crítico de cine, Ok. que me encanta cómo ve el cine. Muchas veces no estoy de acuerdo, pero me lo dice de tal manera que digo, entiendo por qué te gustó o por qué no te gustó algo o por qué lo que sea. Y una vez se notó mucho que lo contrataron por una campaña de un tipo de cine que era obvio que no le gustaba. Y un día en un café se lo dije, ¿qué hiciste? Y sí, ¿cómo decía acá? No me acuerdo la frase, como, la cagué, me dice. Sí. Y así todo no es que perdió su credibilidad ni nada, y ahí está. Pero te das cuenta. Se ve de inmediato. Claro. Sí. Entonces hay cosas, y tampoco es que necesitaba esa campaña para vivir. Vive de otra cosa. Sí. Entonces, como ahí es donde decís, ¿era necesario? ¿No? Claro. Y ahí es donde digo, ¿hace falta censurarte o tener que seguir, no sé, las reglas? Hace poco, esta semana, me mandan un mensaje, queremos contratarte para una campaña, para una película. No me dicen cuál. Le digo, buenísimo, me encanta. Pero hasta que no me digas la película, no te puedo decir si la voy a hacer o no. Porque si la película no me gusta, no voy a hablar bien de la película. Entonces después me dijeron, mirá, no tenés que hablar, tenés que ir a un evento. Buenísimo, porque no tengo ni que emitir una opinión de la película, perfecto. Pero hay mucha gente que te va a decir, sí. Sin verla, sin saber Sin qué verla, es. sin importarle nada. Entonces ahí es donde creo que a la larga los que tenemos cierta postura y credibilidad, espero, son los que hacemos la diferencia. Y que eso está relacionado con otro tema que creo que es todavía más, digo, al final son causa-consecuencia, pero creo que si construyes un criterio o un conjunto de opiniones forzadas, a veces he visto que incluso esto te lleva, no sé si lleve a las productoras o de dónde nazca la idea de decir, claro, la gente quiere esto. Ajá. Lanzan la película y resulta en un fracaso total. Lo he visto mucho en temas superhéroes. Uf. Lo vi ahora con Pedro Páramo, que es un libro que amo. No vi la serie. Yo vi un pedazo y me detuve, la verdad, porque Sí. yo le tenía mucha emoción. Es Sí, una sí, obra sí, que amo, claro, para claro. mí es México en Claro. y que creo que por crear ese fandom, es decir, a lo que quiero llegar es qué tanto la obra es producto de una idea o es producto de complacer a una opinión que muchas veces es sesgada. Sí, te entiendo. Mira, hay que partir de una realidad y la realidad a veces es muy difícil para ver para el general de la gente. El cine, vamos a englobar eso, series en cine, ¿no? Si no, vamos a estar Sí. dividiendo. El cine es una industria. ¿Qué significa eso? Que hay gente que está poniendo mucho dinero. Y hay gente que pierde mucho dinero. Entonces, tristemente, la mayoría de las producciones tienen que ganar dinero, tienen que hacer dinero, tienen que recuperar dinero. Y para hacerlo, tenés que complacer a las masas. Es lo que pasa también con la música. Me preguntás, ¿y a vos te gusta eso? Y no, obviamente no. Pero entiendo la industria. Entiendo que hay mucha gente que trabaja. Muchísima gente. Fíjate cuando termina una película. ¿Cuántos minutos tenés de créditos? Sí. Mínimo 5 o 6 minutos. ¿Cuánta gente Todo el aparece? equipo, claro. Es muchísima la gente que vive de una película o una serie. Entonces, entiendo que hay ciertos riesgos que cierta gente no quiere tomar por justamente mantener familias con trabajo. Ahora, hay muchas maneras de que podés complacer, pero no te vayas de la idea del autor, no te vayas a cosas que no tienen nada que ver. Creo que sí hay que cuidar los trabajos. Por eso digo, hay una barrerita ahí que podés romper, pero creo que ciertas cosas podés también cuidarlas. Después hay cosas que tienen que ver con no funcionan porque están mal hechas, aunque la idea estaba buena, o nombrás el mundo superhéroes. Obviamente el mundo superhéroes es un mundo que se desgastó. No porque los superhéroes ahora no gusten. Ese mundo se desgastó porque no se hicieron más buenas películas, si lo vamos a decirlo de esa manera. Igual de vuelta,
Que yo diga que es una buena película ya es otro tema filosófico que se puede hablar en un episodio entero, porque que yo diga que es buena no significa que para el mundo sea bueno. Pero creo que sí hay muchas cosas a tener en cuenta y para mí la primera es que si estás en una industria que mueve millones y que necesita recuperar y que para hacer una próxima película tiene que ganar dinero, y hay muchas cosas ahí, hay muchas firmas, hay muchas autorizaciones, Sí. hay mucha gente que tiene que levantar el dedo o bajarte el dedo. Por eso, de alguna manera, el cine independiente sigue teniendo esta cuestión de más respeto por la escritura, más Claro. respeto por el trabajo como se hace. Pero esas películas, tristemente, duran un fin de semana en cartelera. La gloria que alcanzan, aunque nos guste como aficionados, Artísticamente ¿no? nos encanta, Artísticamente, claro. para ellos no representan. Es muy difícil. Por eso te digo que no me gustaría hablar a la ligera de este tema. Sí, claramente estoy a favor de cuidar lo más posible una película, una canción, lo que sea, ¿no? Pero bueno, a veces tristemente el apuro de la industria y el apuro de ganar dinero o de no perder, y seguramente te hace tomar decisiones erróneas artísticamente hablando, ¿no? Y después nada, tenés fenómenos que estos que está pasando ahora, sobre todo estos últimos años, y este año se vio muy marcado, de estas películas originales de terror, de cineastas que quizás no son los más históricos o grandes o conocidos, y le están funcionando muy bien. Entonces está bueno también ver que, y de vuelta, ojalá no le pase lo mismo que el cine de superhéroes, que ahora todos quieren hacer terror porque es dinero rápido, Sí. porque la verdad que los presupuestos son bajos y la ganancia es muy grande. Sí. ¿Qué fue lo que pasó con Blumhouse, no? Y la pegaron con un par de películas de 2 pesos y Sí. millonarios. Y así siguen como su idea de producción. Pero también empezaron a aparecer películas que decís, esto tenía el sello Blumhouse. Entonces es una industria, todo lo que es la industria artística, que son las fuertes, que son la música y el cine, y son difíciles, son industrias muy HDP, Sí. en muchas cosas. Pero bueno, siento eso, ¿no? Que todavía hay artistas que defienden mucho su obra, defienden mucho la última palabra, intentan imponerse. Hay artistas que ya están hechos, entonces un Christopher Nolan, ¿qué estudio te va a venir a decir? Ah, no puedes hacer esto. Sos Christopher Nolan. Sí. Que a veces Eh, pasa al revés, ¿eh? Por ejemplo, a mí me gusta mucho Wes Anderson, pero ahora a mí su le cine ahora no me le- gusta tanto. le está pasando eso. Sí. Fui con mi novia. ¿Cuál vimos antes del esquema fenicio? Asteroid City. Asteroid City, sí. Que dije, mira, me gusta mucho, pero parece que ya solo quiere repetir la fórmula. Sí. Pero bueno, ahí no sé si es tanto del estudio, sino es un tema de él. Sí, es un tema de él. Se ve que es Exacto. un tema de Y que él. siento que es lo que le pasó a Tim Burton. Sí. Tim Burton tenía un sello hermoso, tenía unas películas espectaculares y siento que con el tiempo... Sobreexplotan y de pronto se convierte en algo muy predecible. Sí, muy... tal cual. Pero bueno, es todo un mundo, ¿no? Es para dedicarle Sí. una larga charla a eso, pero nada, básicamente que también la gente que simplemente lo que hace es pagar un ticket para sentarse a ver una película, que entienda que atrás de eso hay muchísima gente trabajando. Sí, toda una industria. Sí. Y que cuando lo entiendes y cuando te pones sobre todo en ese papel, a ver, si tú hicieras un proyecto por amor al arte, ¿estarías satisfecho con solo hacerlo por amor al arte? Complicado. Sí tiene cierta satisfacción, pero no lo es Sí, todo. Y pero en cuando- una industria donde tenés que pagarle a un montón de gente y Exacto. tenés que recuperar y vivir de eso, ya hay... allí se encuentra ya es diferente. el dilema. Exacto. Pasando a la música, ¿cómo, Sí. cómo lo ves? Que el tema por ahí es el mismo, pero también el hecho de que Ajá. creo que ahí es mucho más marcado el hecho de construir una canción, por ejemplo, para que pegue en TikTok, ¿no? Y el dilema de que aquí más bien son opiniones, no venimos a decir lo que está bien y está mal, pero Sí, ¿qué claro. es la buena música? ¿Cómo Bueno, hice un video de construyes eso, la hice un buena video de música? eso, hice un video de eso que se los recomiendo. ¿En YouTube lo encontramos en tu canal? Está en mi canal. Perfecto. Está basado en un ensayo que se llama Música de mierda, Ok. si no me equivoco, pero justo tiene que ver, no me acuerdo exacto el nombre del libro, ahí lo buscamos, tiene que ver con esto de una persona que hizo un seguimiento a por qué Celine Dion tenía tantos fanáticos en el mundo y él consideraba... ¿Era Celine Dion? Sí, creo que era Celine Dion. Y él consideraba que era música de mierda, básicamente. Y empezó a estudiar y a entender y a entrevistar y a hacer un montón de cosas y llegó a una conclusión, bueno, a muchas conclusiones como diciendo, no existe la música buena o la música de mierda, si lo querés poner Sí. de ese lado, ¿no? Y yo coincido. Existe lo que te gusta y no te gusta, y existe lo más técnico y lo menos técnico, y lo más rápido y menos rápido, y lo más complicado de componer y lo menos complicado. Existen muchas variables. Y siento que esto que decís de TikTok, si bien no es mi mundo, entonces no lo entiendo bien el cómo es que una canción de 15 segundos o un pedacito pega tanto.
y cómo la gente ahora se automatizó a escuchar pedacitos de canciones, lo cual a mí eso me parece terrible. No sé, es un mundo que, de vuelta, no me voy a poner en ese papel de, la música de antes era mejor. Claro. Bueno, es mi música, seguramente a mi mamá le gustaba otra música y así, ¿no? Digo, los Beatles dejaron de existir hace 70 años, ¿no? Ya, Y siguen. más o menos. Y ahí siguen. Sí. Por eso digo que creo que hay cuestiones que tienen más que ver con, de vuelta, creo que acá lo voy a ligar a lo que te dije recién del cine, con la inmediatez de ganar dinero, con la inmediatez de si un artista pega hay que explotarlo, Sí. hay que reventarlo, hay que ponerlo en todos lados. Y por eso siento que salen tan rápido estos nuevos artistas, no tienen tablas, como dicen acá en México, y no duran tanto y no dejan realmente un legado, sino que un momento. Sí. Y de vuelta, si a la gente le hace feliz ese momento, buenísimo. Si la gente fue feliz yendo a un concierto de un artista que el año que viene quizás no existe está más, sí. qué sé yo, es diversión, es puro entretenimiento y está bien, pero siento que si ves las cabezas de festivales, de carteles, siguen siendo las bandas más viejas, las que encabezan los grandes festivales, y eso tiene que ver con una carrera, Sí. muchísimas tablas, muchísimos más discos y canciones, mucha más experiencia. Claro que hay chicos que están haciendo música ahora en su casa y quizás hacen canciones increíbles. Por eso digo, no pasa Sí. por si está bueno o no, ni por mi gusto o tu gusto. Pasa por realmente un trabajo que siento que la música, al igual que el cine, tiene que tener también un trabajo. No es simplemente, agarro una compu, pongo un beat y escribo una letra y ya. ¿Puede pasar? Sí, pero siento que no hay ahí realmente una riqueza musical, ¿no? Y eso sí lo puedo discutir, lo voy a discutir a muerte. Ahora, no quiere decir que una canción simple no tenga riqueza musical. Claro. De hecho, las canciones más simples quizás son las más recordadas en la historia. Seguramente una canción de pop de, no sé, de Madonna es más recordada que una de Dream Theater, ¿no? Que tiene seguramente 1500 notas tocadas en un minuto y variables de ritmos y lo que sea. Pero siento que la música... a ver, sería muy fácil para mí decir, sí, no está pasando por su mejor momento. Hay de todos. Sí. Y siempre hubo de todo en todos los géneros. Y seguro salís a buscar artistas de jazz, hay artistas de jazz tan o más buenos que Miles Davis hoy en día. Si salís a buscar punk, hay seguramente mejores bandas que los Ramones. Si salís a buscar metal, seguramente hay mejores bandas que Iron Maiden, nuevas. Y te nombré todas bandas que para mí son top en mi vida. Maiden, Miles Davis y los Ramones. Pero creo que hay que sacarse un poco esa idea de, no, ya no son como antes. Sí, la forma de consumir es diferente, cambió. A mí particularmente no me gusta, porque sí siento que no se está valorando realmente el arte y se está... no valorando, se está más como consumiendo la velocidad, lo rápido. Sí, este es el hit, hay que ponerlo, hay que Sí, usarlo en la el que video, el que sigue. sigue, vamos. Y no te sentás a escuchar un disco. Para mí eso es terrible. Eso para mí sí es terrible. Y que eso puede ser un cruce generacional. Tú mencionaste muchas bandas que, a pesar de que tienen algunos años de haber tenido su momento hit, se siguen escuchando. Sí. Creo que lo que provoca la música actual es eso, que al ser tan efímera, ellos mismos están haciendo la muerte de que en 30 años nadie se va a acordar de ellos. Nadie. No porque sean buenos ni malos, sino porque Exacto. se esforzaron en solo pertenecer a ese momento y Exacto. romperla en ese momento. Y de vuelta, hay algo que, por ejemplo, hay una frase que a mí no me gusta usar en la música, que es cuando te dicen qué mal envejeció esta canción. Yo que fui músico y me rodeé de muchos músicos y estuve en muchas grabaciones y shows y hablando con muchos músicos en mi vida, te puedo asegurar que un músico no piensa en que componer una canción para que en 30 Claro. años siga escuchándose. Entonces eso de envejecer mal en el arte a mí es algo que me saca un poco de onda. Puedo entender que quizás, no sé, una grabación de los 60 no se escucha como una de los 90 y ahora, por cuestiones técnicas, Sí. pero que una canción envejezca mal, puedo entender que envejezca mal una letra, que estás hablando de algo que decís, no puedes decir esto. Sí. Y no por una cuestión de corrección política, sino como diciendo, esto no lo podés Sí, decir, muy ¿no? relevante. Pero musicalmente a mí eso es lo que me saca un poco de onda. Y de vuelta, creo que sí coincide en lo que decís, que hay artistas que están pensando más en hay que hacer una canción para pegarla y que reventarla y eso nos meta en un festival y hacernos famosos y bueno, y siento que no hay una construcción real del artista, ¿no? Claro. A mí una regla que me gusta mucho, o más bien una manera que me gusta de entender la música en particular, que es como valoro mucho a quien conociendo las reglas las rompe. Es Ajá. decir,
no me importa si la canción es simple o si suena desafinado o si dice tonterías, porque quiso compartir ese mensaje. Y ahí es cuando encuentras la belleza, creo yo, de esa obra. No lanzar una canción simplemente porque la lanzó al momento, sino que dijo, quiero Ajá. llegar a ese rincón o transmitir ese Tal mensaje. cual. Y creo que se está perdiendo mucho, que es como lanzarla por lanzarla, Sí. aunque no tenga esa estructura o esa idea de yo quiero compartir Que eso. sí, siento que está pasando mucho eso de hay que pegarla, sí o sí. Sí o sí, si me dedico a esto, no quiero trabajar, quiero hacer una canción y vivir de esto, ¿no? Y buenísimo, ¿no? Pero para vivir, es lo que decía al principio, para vivir de algo te tenés que dedicar también, ¿no? Y tenés que proponerte metas, y tenés que errar, tenés que hacer cosas que realmente no te funcionen para aprender de eso. Por eso siento que esa inmediatez de, hice una, la pegué, ya está. Sí. Y es uno en 1.000.000 de los que la pegan y realmente decís, wow, qué artista, ¿no? Y los otros son como, bueno, es lo que está sonando ahora, es el momento y Y a quién se veces va a ni te acordar. sabes el nombre, o sea, es como la canción tal y listo de eso. Totalmente. De hecho, seguramente conozco un montón de canciones que, sí, la conozco y no sé ni quiénes son. Exacto. Seguramente. Sí. Para ir cerrando con este tema, pues la batalla que ya conoces, el arte físico contra el arte digital. Tú eres, para quien Yo soy no físico haya full. visto, basta con ver una historia de Rana y van a ver un fondo increíble de no sé cuántos discos increíbles. Sí. Que para fortuna también se fue poniendo de moda porque agarró cierta, no sé si melancolía, pero yo creo que tiene una parte muy chida. Fortuna en ese sentido sí, pero la desgracia es que se puso tan de moda que los precios se fueron a cualquier lado. Se elevaron. Yo dije, voy a empezar mi colección y voy muy Ah, corto porque, Dios, es carísimos. carísimo. Entonces, por eso digo que también el aprovechamiento de eso me parece terrible. Porque pagar un disco, no sé, 30, 40 dólares me parece una Sí. locura. Y no porque un artista no lo valga, igual que los tickets de los conciertos. O sea, pagar no sé, 2.000, 3.000 pesos Sí. un ticket de un concierto me parece una locura. Entonces, creo que, a ver, no me quiero ir de la pregunta que era lo físico o lo digital, Sí, claro. 100% físico, pero por dos cosas muy lógicas. Primero, porque lo tenés en tu poder, es tuyo, nadie te lo va a sacar y si no está en una plataforma, lo vas a escuchar cuando quieras, igual que las películas. El otro día quería ver una película, la busqué en una plataforma, no estaba. Y en cambio agarré un Blu-ray y dije, esta es una de mis películas favoritas, que fue la que nombré antes, la de Suban el Volumen, y lo pude ver de vuelta. Y no está en ninguna plataforma. Entonces, la realidad es esa. Entiendo el espacio en tu casa, entiendo el costo, pero creo que de alguna manera es como, no sé, tener en tu pantalla una foto de una pintura, cuando en realidad podrías comprar y tener en tu casa y tenerla físicamente, ¿no? Entonces, y además, puntualmente la música, no tengo muy claro cómo son la devolución de dinero en el mundo digital de las películas, pero lo que le pagan a los artistas, las plataformas, sobre todo Spotify, es Sí, una una gran vergüenza. batalla allí. Es una vergüenza. O sea, el otro día justo en Sopita salió una infografía Ujú. que decía cuántas tortillas o tacos, no me acuerdo, te compras con lo que un artista importante cobra de regalías. Y es una vergüenza real. Entonces, como ese mundo digital de alguna manera al cual pertenecemos, y digo, no, y voy a seguir en ese mundo porque Sí, es en el que claro. trabajo, hay muchas cosas que también transformaron para peor un montón de experiencias, ¿no? Y el hecho de tener toda una discografía en una plataforma de Spotify en la que pagás 50 pesos por mes o 100 y los artistas reciben 0,000001 por cada reproducción Sí. y es medio terrible. Digo, que los artistas solamente ahora ganen de sus conciertos, que también se fueron al carajo los Sí. precios, o de su merchandising, cuando en realidad su música es lo que los puso Sí, la ahí, esencia. es como... No estoy para nada de acuerdo. Digo, sí es muy cómodo tener todo en Spotify, obviamente yo voy en mi auto y pongo Sí. Spotify. Pero para mí el formato físico es tener de alguna manera un pedazo de ese arte con vos siempre. En el caso de los discos, desde la portada, hay un artista que hizo una portada, una fotografía, unas letras, y tener ese vinilo en tus manos, que no sé si sabes cómo se producen, ¿no? Ese pedazo de pasta que se pone en una Sí. prensa. Hay videos increíbles de la O sea, y se producción hace de uno un por vinilo. uno, Sí. y se ve uno, y se ensambla uno por uno. O sea, hay toda una cuestión ahí también laboral, de gente que está atrás de todo eso, y poder tener eso, que llegue a tus manos algo así, para mí no hay
no hay con qué discutir eso. Y que por más tecnología, que yo soy fanático, como sabrás, de la tecnología, Sí, claro, de fomentar, pero sí, claro. por más que la tecnología tenga un montón de caminos o dispositivos, la experiencia en físico, esto que mencionaste, desde ir a comprarlo, abrirlo, ver detalles que en físico es imposible que veas en la portada digital, y No, lo claro. abres y dices, participó tal, eso va a marcar tu vida muchísimo más 100%. que Y simplemente te voy a darle decir algo, clic. está buenísimo que estemos hablando de esto, es algo que tenía ganas de hacer un video de esto también, voy a aprovechar ahora Sí, para hacer sí, como sí, una bueno. pequeña resumen. No existe casi la experiencia que yo tenía cuando tenía 15 años y me iba a tiendas de discos. Había un lugar en Argentina, en Buenos Aires, que se llamaba el Parque Rivadavia. Era como decirte acá si vas, no sé, a la Alameda. Ok. Donde había puestitos de gente que, te estoy hablando del año 93, 92, 93, 94, 95, que fue mi adolescencia. Íbamos todos los domingos y había diferentes vendedores que iban con sus cajas, con sus CDs, porque ahí yo no coleccionaba vinilos y el vinilo en ese momento Sí, casi no se hacía. Era más el CD, sí. Y te decían, por ejemplo, llegabas y sabía que yo era, no sé, fanático de los Chili Peppers. Ah, el guitarrista de tal banda que tocó en los Chili Peppers sacó un disco. Ah, me lo llevo. Y lo escuchaba en mi casa. Y si no me gustaba, quizás tenía la chance de volverlo o cambiarlo. Pero no existe más eso. No. No existe más. Ahora sí, como dijiste hace un rato, no sé si ya estábamos hablando o estábamos fuera del aire, pero me dijiste el algoritmo, no sé cuánto. Sí. O sea, ahora dependés de que Spotify te recomiende algo. A mí a veces me recomienda Bad Bunny. ¿Por qué si no me gusta, no lo escucho nunca y escucho con música completamente diferente? Sí. A lo que voy, y no lo estoy diciendo en contra de Bad Bunny, pero para entender Se que... ve muy forzada la recomendación. Sí, y antes estaba esa cosa de la búsqueda, si encontrabas, Sí. si te recomendaban, si te arriesgabas. Para mí eso no existe más. Yo trabajé acá por suerte unos años en una tienda de discos, en música en vinil, que no existe más, en la Roma, y no sabes qué lindo era cuando alguien llegaba y me decía, ¿qué me recomendás? ¿Qué te gusta? Esto. A ver, ponete esto, escuchá esto, llévate este disco. Y siento que ahora eso se perdió. Sí, esa nostalgia que decís, volvió un poquito. Hay gente que se anima, hay jóvenes que compran vinilos, qué sé yo. Pero más que nada del formato es la experiencia. Por eso digo que esa experiencia o esa búsqueda ahora es, ¿qué crees? ¡Pim! Ya lo tenés. No tuviste que ir a ningún lado. Digo, qué buena la comodidad. Pero salí un poco también de tu zona de confort. Eso. Entonces, para mí era fundamental eso, llegar y que alguien que además confías en sus gustos, te decía, escúchate este. Así llegué a Rage Against the Machine, a Primus, bandas que ni por asomo, hasta que no prendías en TV unos años después, ni las ibas a conocer. Entonces siento que esa experiencia colectiva de estar buscando discos de, che, me llegó este, comprate este, préstame, yo te doy, o sea, no existe más. Entonces, siento que también, si no fomentamos esta cuestión de intentar salir de la zona de confort, o de intentar salirte de los algoritmos, o de no simplemente lo que está de moda, o lo que se estrena el fin de semana, también se pierde mucha cultura. Sí. Por eso digo que mis videos quiero que sean una cuestión de culturalmente hablando. Hay un montón de información que quizás no la encontrás, por lo menos en español tan fácil. Y eso genera una riqueza que explota en un montón de sentidos de tu vida, porque cuando tú haces ese pequeño ejercicio que dijiste, de escuchar la banda que te recomendó el de la tienda, ¿has ido al Tianguis del Chopo? Sí, de hecho, la primera vez que vine a México en el 2000 a tocar, mi primer show fue en el Chopo y fue chingón. increíble. Sí, porque creo que, digo... Sí, igual sé que cambió mucho con los años. Eso te iba a decir, pero guardando sí. proporciones, pero Sí. creo que es uno de los espacios que trata de mantener Sí. esa dinámica. Sí, claro. Entonces, esta cultura de observar el disco que te recomendó, de ver la canción 5, que es la que menos pegó, pero ahí estaba y a lo mejor va a ser tu favorita, Ahí está. fomenta también otra cosa, que es otro tema que quisiera platicar contigo, que va a fomentar que cada vez estés más familiarizado con escuchar opiniones que no son iguales a la tuya. También. Y creo que es algo que rompe mucho las redes sociales. Escuchaba un poquito tu opinión, pero me gustaría ampliarla por acá. Estoy muy de acuerdo, porque si no escuchas un disco entero, no puedes opinar de ese disco, de entrada. Entonces, también estoy viendo mucho que de repente pongo, no sé, recomiendo algo y me dicen, esa banda no, y ni siquiera escuchó un disco entero, escuchó una canción, ¿no? Y creo que es fundamental eso. Por eso, sobre todo el vinilo, que no tiene esta chance de apretar un botón y esquipear o saltar canciones, que lo tenía el CD y que bueno, de vuelta, la comodidad está buenísima y todo bien, pero de alguna manera estás obligado a escucharlo. No te vas a comprar un disco para, voy a poner la canción 3, a ver si además le encajás justo al surco.
Entonces, esa experiencia para mí es fundamental. Esa experiencia y esa riqueza no la vas a tener nunca si no escuchás todos los discos que puedas escuchar, todas las canciones de un disco, entender de dónde vienen, y esa cuestión colaborativa, y eso que decís para mí es fundamental, que puedas charlar, realmente debatir con alguien, inclusive volviendo al cine, si seguramente escuchás 3 personas con 3 opiniones diferentes, pero muy bien formadas sus opiniones, claro que te va a cambiar tu experiencia de esa película, 100%, y la música es lo mismo. Si yo te puedo asegurar que si vamos a un show de una banda que yo no conozco y vos conocés, claro que me vas a meter en el tema y me vas a contar cosas que me van a ampliar mucho mi experiencia. Después sí, me gustó más, no me gustó, tocan mejor, tocan peor, no sé qué escala, no sé qué cuánto. Bueno, eso ya es cuestión más del gusto de cada uno y de cómo recibe tu cuerpo. Sí. Porque también para mí si hay algo que es fundamental en el arte, y la música y el cine son artes, es cómo lo recibís. Si a mí una película me hizo llorar, y evidentemente me tocó un músculo. Si me hizo saltar, seguramente también. Si una canción estoy así, o estoy moviendo la cabeza, claro que seguramente me está pegando más que una que me tenga así. Mirá, ayer fui a ver el concierto de The Warning en Cinépolis que me invitaron. Y no me funen. Tocan increíble las chicas. Son súper rockeras. Pero no me mueven un pelo. ¿Por qué? Porque el arte, de vuelta, si no te toca ciertas fibras, no es que sea bueno o sea malo, es cómo te llega a vos. Y creo que esa es una cosa que la gente, muchos lo entienden y otros como que, no, ¿cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Y por qué no? A mí no. ¿No? ¿Por qué? No sé. Porque musicalmente no me atrapan. Digo, sí tienen unos riffs que me parecen increíbles, pero no me llega a mover. Ahora, wow, esas chicas. Increíble lo que están haciendo, increíble cómo tocan, increíble la dedicación que tienen, increíble el futuro que tienen, y qué bueno que una banda así representa a Latinoamérica, ¿no? No solo a México. Sí. A ver, si me preguntás, ¿y cantan en inglés? Y bueno, no me gusta que canten en inglés. Sí, inclusive siento que sus canciones en español son mucho mejores que las en inglés. Pero de vuelta, hay que saber también separar justamente el gusto o la percepción de las cosas de lo que realmente se está haciendo. Por eso digo que hay mucha gente a veces trabajando para que alguien venga y te diga, esa película es una mierda. No, porque sí, porque yo lo digo. Sí, ahora, por ejemplo, no, eso no es terror. ¿Cómo no es terror? Si hay situaciones de espiritismo, hay gente asesinando, hay un chico que se clava un cuchillo. ¿Cómo no es terror? No aguantas nada. No, sí, yo aguanto, pero es terror. Es el género, es terror. Después hay un montón de variables. Pero entonces hay un absolutismo justamente con esta inmediatez, con esta cosa de no, que la gente también como que no deja disfrutar a la gente. Imagínate que yo salgo de ese concierto y digo, The Warning es una mierda. Claro, radical. No es una mierda, a mí no me gusta, a mí no me mueven, pero son increíbles como tocan y son unas músicas espectaculares. Entonces, creo que también tenemos, los que tenemos la chance de hablarle a la gente, educar. Entonces, creo que hay una cuestión ahí también, no sé si nos fuimos de tema con lo que estábamos hablando, adelante. Pero me fue llevando a eso, porque siento que es importante que los creadores de contenido, los que comunicamos, los que tenemos una voz, que hay gente que te está esperando que se la digas, hay que cuidar también la manera en que decimos las cosas. Y hay que educar a esa persona que te dice, eso no es terror. No, sí es terror. ¿Por qué? Por esto. Ok, pero a mí no me gustó. Buenísimo. A mí no me asustó. Perfecto, a mí tampoco me asustó. Yo ya no me asusto en el cine de casi nada. Pero sí valoro mucho una película que está buscando generar sensación de miedo, básicamente, ¿no? Sí, con propuestas ¿cómo se llama la película que vimos? La hora de la desaparición. Weapons, que lo mismo, no me espantó, pero me gustó que la propuesta fuera muy buena. Exacto, y además construir una historia que el terror no acostumbra. No luego el susto y esto. Y esta idea de contar de forma coral. Eso dije, mira, no es mi favorita, quizás no la vuelva a ver. A mí tampoco, pero creo que la premisa de esa película es fantástica. Exacto, esa cosa que desaparecen 17 niños todos juntos y nadie sabe qué pasó, me parece genial. Y que además desde el principio te dice, pasó esto, ahora te voy a explicar. O te voy a contar puntos de vista de qué pudo haber pasado ahí. Esa propuesta se a mí me encanta, pero no, está el que te dice, no, pero tiene humor. Y sí, eso lo vi mucho en TikTok. Pero además... yo lo decía, no me acuerdo en qué entrevista, le decía a los chicos, en Los Gringos Hunters, que es una serie muy buena de Netflix mexicana basada en casos reales. Claro, sí. De estos policías que están cazando gringos en la frontera. En la frontera, ¿no? Sí. Está muy buena. Y tiene toques de humor. Y yo le decía, sobre todo es parte del ADN mexicano, reírse de todo. El mexicano se ríe de los temblores, yo no lo puedo entender.
A mí me tocó el temblor, yo casi me muero. Sí. Pero después entendí, el que es una cuestión más de, bueno, ok. Lo que sigue. O sea, claro, ¿entendés? Entonces, si en el terror a veces hay humor, no es porque el terror sea chistoso, es porque la vida misma es una risa. Claro. Dentro de las lágrimas y el drama que vivimos todos los días. Sí. Entonces, esa exacerbación de la gente, no, si tiene comedia ya no es terror, Un purismo. Sí. es tremendo. Y así todos los días con todo. De hecho, mi próximo, que voy a volver al mensaje que podría haber sido un audio, al podcast que podría haber sido un mensaje de audio, justo quiero hablar de eso, de qué carajo es con la gente. Porque hoy, por ejemplo, también hice un video de 8 bandas que muestran que el rock está vivo, ¿no? Porque siempre está esta cosa, no, el rock se murió. No, hay un montón de bandas. Yo elegí 8 que me gustan, Sí, punto. muy buena, sí lo vi. Esa no es rock. Esos son no sé qué. Puta madre. Es rock. ¿No te gustan? Buenísimos. ¿No te gustan los Chili Peppers? Que es mi banda? No, bueno, ¿qué querés que haga? Porque yo no te voy a convencer de que te guste algo. Pero hay una cuestión justo, y creo que con las redes sociales se agrandó muchísimo, que es esta cuestión de buscar Eso. meterte un puñal, buscar tirarte alguna basura ahí. Digo, hay mucha gente que te agradece. Qué bueno, no escuché ninguna. Qué bueno que ahora voy a tener algo nuevo para escuchar. Buenísimo. Pero ¿no sientes que cada vez son los menos? Son los menos. Yo creo que es porque la gente... Mi teoría es 2 cosas. Una, que las redes sociales cada vez se están volviendo más un espacio para desahogo. Sí. La gente que tiene una crisis, que hay muchos problemas, porque la vida Todos es tenemos crisis. ojete en muchos sentidos. Claro. El problema es que está utilizando como desahogo el decir, tu boda... ¿Sabes qué? Más que desahogo, yo siento y lo dije muchas veces, la gente tira sus frustraciones Eso. ahí. Todo lo que mal que están y todo lo Sí. que ellos no pueden Eso. porque... Y no pueden no porque no tengan la posibilidad, no se animan. Sí, Y está perfecto. sí. Pero toda su frustración se la tiran a los demás. Veo gente, por ejemplo, que se compró su auto nuevo y 1000 comentarios. Se te va a descomponer, esa es una marca. Dices, "Tip, no lo conoces. ¿Por Y no los conocen. ¿Qué le estás diciendo que el auto se le va a Exacto. quedar parado, independientemente de la marca que sea? Sí, hay una cuestión muy generalizada de mucha mala onda y de buscar... justo Javier Ibarreche, mi amigo, subió un video el otro día de Catriel y Paco, ¿no? Que dúo argentino increíble, Sí, que le está cabrones, yendo increíble. cabrones, sí. Y claro, y lo primero que dice es que, creo que dice, escuché que alguien, cuando los vio el otro día, dijo, esto es lo que deben haber sentido los primeros también, inclusive mexicanos, cuando vieron a Soda Stereo por primera vez. Y creo que es una comparación increíblemente válida y muy real. Porque estamos hablando de una nueva generación, de una Sí. banda argentina que de repente explotó y que en México llenaron el Auditorio Nacional reventado y Sí. veías el público, la masa. Y hoy justo publicó una historia que decía, no saben la cantidad de señores ofendidos. Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué no podés entender que a la gente también le puede generar hoy, Catriel y Paco, lo mismo que Claro. hace 40 años atrás le generó, no sé, a mi tío Sí. Soda Stereo, ¿entendés? Entonces sí siento que hay una cuestión muy complicada y difícil de manejar a veces con este odio, esta frustración y esto que decís de la gente en las redes sociales. Sí, para ir cerrando, me gustaría, una, tocar este tema final, y Sí. 2, que fueras preparando un consejo. Mm. Un consejo, no tiene que ser un consejo súper filosófico. Ya, yo te voy a poner el ejemplo para que tú veas el consejo Ok, que yo ok. voy a dar y luego ya tú darás el tuyo. Ok. Pero bueno, irlo preparando. Va. El tema final es el mexicanos contra argentinos, que, a ver, ¿En qué, puntualmente? ¿En fútbol? es que creo que el origen fue en fútbol, Es pero probable. pareciera que ahora, o sea, como que se extendió a así, digo, en la práctica yo lo veo, tengo muchos amigos argentinos, que tú conozcas pues a Bruno, obviamente toda la gente del consulado de Boca, sí, y que lo vas viendo y a ver, es gente increíble y como todo habrá un cabrón en medio de todo, pero lo mismo, es- sí, claramente. el tema es que se construyó una idea de que hay que pelear. Entonces yo te quiero preguntar 2 cosas. Una, ¿qué similitudes encuentras entre la cultura argentina y la mexicana Ok. que al vivir acá empezaste a notar? Sí. ¿Y de dónde crees que nazca esta batalla Ok. que se da en redes? De similitudes, lo dije al principio, que es la calidad en cuanto al calor, en cuanto a lo linda que es la gente cuando llegas a un lugar y cómo te reciben. Creo que en Argentina es lo mismo. Nosotros quizás somos un poco más gritones, no más. Podemos vernos más serios, pero seguramente... ¿Vos fuiste a Buenos Aires alguna vez? Seguramente la primera vez que Iba a ir vayas... En agosto, bueno, iba a ir este mes, no se pudo, pero en abril Ya te va a espero tocar, poder ya te va a ir, tocar, sí. lo vas a amar Buenos Aires y creo que lo primero que te vas a dar cuenta es lo que te digo es, seguramente la gente te va a recibir muy bien y te va a decir, vení, te muestro esto, ¿a dónde querés que te lleve? Vamos a comer una parrilla, vamos a un asadito, venite a la cancha con los pibes. Es así. Y acá lo mismo.
¿Cuándo venís acá? Vamos por unas chelas, vamos al concierto, vamos a no sé dónde. Entonces creo que esa cuestión que si bien es bastante latinoamericana, siento que en México y Argentina se refuerza mucho esa idea y creo que eso es lo que más tenemos, el amor propio por nuestras propias cosas. Para mí la pizza y la carne argentina es la mejor del mundo y el dulce de leche. Para ustedes los tacos y el pozole y no sé, y el dulce de no sé cuánto. Y creo que defendemos mucho como nuestras costumbres. Entonces eso definitivamente. Creo que hay un amor por el rock del mexicano hacia el rock argentino y últimamente del argentino hacia el rock mexicano que también se ve muy marcado. Entonces hay un respeto cultural ahí para mí enorme entre ambos países. Eso de entrada. Después seguramente hay muchas cosas que ahora no se me vienen en la cabeza. Lo de la rivalidad me imagino que tiene que ver con el fútbol al principio. Con esta cuestión de cuando, bueno, sobre todo ese partido del gol de Maxi Rodríguez, Eso, ¿no? para mí ese es Creo el que ese origen de la el rivalidad. origen. Sí. Aunque anteriormente a eso hubo 2 Copas Américas que Argentina le gana 2 finales a México 2 años seguidos. Bueno, 2 copas seguidas. Sí. Pero ahí todavía no había redes sociales, no había tantas cosas, entonces no había manera de que un mexicano le diga a un argentino o un argentino por Twitter, te comiste 3 goles, ¿no? Entonces creo que las redes sociales de vuelta sacan su lado horrible en ese tipo de rivalidades. Esta rivalidad existe en Argentina-Uruguay, Argentina-Chile, en el fútbol. Argentina-Brasil ni hablar. Claro. Aunque el argentino respeta mucho al brasileño y el brasileño mucho al argentino. Pero con el chileno pasa lo mismo. Uno de mis mejores amigos es chileno. Yo vivo acá hace 15 años. Sí. Entonces claramente siento que la rivalidad se generó por el fútbol y siento que ahí también. Yo siento, como dije antes, que las frustraciones de la gente son las que hacen que después existan esas cosas. Nada, no quiero sonar mal, pero me vas a dar la razón. México no pasa del 5º partido, entonces hay una frustración futbolística muy grande. Y ves a Messi, ves a ves al otro, y si no sos una persona que realmente como vos que amás el fútbol y sabés reconocer los buenos jugadores, hay gente que te va a decir, nah, este es un tramposo, ¿no? Sí. A ver, la mano de Dios la festejó todo México, pero ahora escuchás y te dicen, no, fue un tramposo Maradona. Sí. No fue un tramposo. Y hay una cuestión cultural y hay unos videos increíbles que tienen que buscar, que tiene que ver con Argentina e Inglaterra, que tiene que ver con la guerra de Malvinas. Hay un contexto muy fuerte. Hay un contexto enorme de lo que vivía la gente en ese mundial cuando nos enteramos y jugábamos contra Inglaterra. Y que Maradona te haga ese gol, para nosotros no es de trampa. Era una extensión de la guerra que en ese momento se vivía. Y además es algo que si el árbitro lo ve y dice, no, mano, listo, otra cosa. Sí. Pero para nosotros no es, hicimos trampa y ganamos. No, Inglaterra, el fútbol, la guerra, los chicos que murieron en Malvinas. O sea, hay un contexto que cuando la gente no lo sabe y tiende a hablar sin saber, como pasa hoy en día con todo, ¿no? Entonces yo creo que es esa rivalidad. Después de ahí no existe, porque no existe. Sí. De hecho, yo hasta no venir acá, de México en Argentina se ha hablado del Chavo del Mundial del 86, después de Molotov, después de Maná, después de Cantinflas, de Amores Perros, o sea, del arte, de algo que realmente sobresale al mundo, ¿no? Como seguramente acá fue Soda Stereo, Maradona, Messi, no sé, X, Cerati. Siempre desde el arte y siempre desde como esas cosas, pero después me parece una... No sé. Sí puedo entender, y me lo dijo mucha gente, que acá en un momento vinieron muchos argentinos también queriendo conquistar y pasar por encima a la gente. ¿Por qué? No voy a hablar por todos porque no los conozco, pero yo siento que el argentino en realidad es esa vallazante entre el argentino mismo, no contra los demás. Nosotros somos así con nosotros mismos, tenemos una manera de ser, una forma cultural, un aprendizaje y una historia que no es que el argentino va a otro país y es diferente. Es igual que es en Argentina, pero es chocante cuando no nos conocen y cuando tienen otras maneras. Entonces a mí todavía el día de hoy me cuesta a veces, ¿no? Porque siento que estoy diciendo algo bien y se me queda mirando como ¿por qué me estás hablando mal? O ¿por qué me estás... ¿Muy golpeado? Sí, entonces creo que es eso. Y como cada vez hubo más argentinos también saliendo de Argentina porque la situación, ¿no? Económica, etcétera, quizás el choque también cultural a veces puede ser fuerte cuando cada vez te enfrentas a más gente que no habla como hablas vos, ¿no? Sí. Vos sos una persona más tranquila, yo soy una persona mucho... Sí, claro. Pero porque somos muy así... y es muy difícil adaptarnos a otro ambiente, ¿no? Pero después no creo que haya otra cosa que no sea por el fútbol, la verdad. Sí, yo también no creo que sea eso. Me interesa mucho conocer tu opinión porque creo que es eso.
Es un debate que se dio como muy micro y que además, a ver, yo lo que sí le encuentro es un lado positivo. Ajá. Que es que el argentino es muy competitivo. Sí, bueno, Y, sí. y encontró en redes también esa manera de decir, bueno, pues ahora me peleo con el mexicano porque esto que dijiste es importante. Con el uruguayo pasa. Claro, y además nos agarramos de lo que sabemos que no podemos perder, que son exacto. 3 Copas Mundiales, Sí. Maradona, Messi, y bueno, es lógico que nos agarremos de lo que más nos representa, claro. sobre todo los que nos gusta el fútbol, la gente que le importa un pito el fútbol. Sí. Pero obviamente nos agarramos de eso cuando alguien me debate sobre fútbol. Sí. Pero no desde un lado, no sé qué, sino de, bueno, yo tengo el mejor del mundo, ¿no? Como el dulce de leche, para mí es el mejor dulce del mundo. Sí, riquísimo. Pero porque además lo comí toda mi vida, ¿entendés? Claramente para vos va a ser, no sé, un taco de bistec con la salsa no sé cuánto, la mejor comida del mundo. Y obvio, es tu comida. Sí, Pero creo que es eso. Y de vuelta, también a veces nos tenemos que dar cuenta que Twitter particularmente es un micro mundo del mundo. Pasa mucho en la política. Sí. Puede suceder un pleito muy grande ahí afuera. Y ahí quedó. No fue nada. Entonces siento que también como esas redes puntuales como Twitter y ese tipo de redes donde más se dan este tipo de debates son ínfimas. Sí. Son ínfimas. Y a veces sentimos que la tendencia está ahí y no, para nada. Claro. Para nada. Pues voy a cerrar, como te dije, voy Vamos. a dar mi consejo. No creas que nada filosófico. Te Muy pongo bien. el ejemplo y luego tú das uno. A ver si me animo. Mi consejo del día. Hablamos de cine, así que mi consejo del día. Prende tu streaming, cualquier cadena, cualquier compañía y deja la primer película que te aparezca. Interesante. Ponla de fondo. Yo la he utilizado para trapear, para cocinar, para lavar la ropa. ¿Por qué te recomiendo esto? Porque nuestra atención se está haciendo micro. Con 10 o 15 segundos que veas algo ya te aburrió. Y seguramente te pasará como me pasa a mí, que prendes Netflix y dices, ¿qué voy a ver? 50 portadas ves y no terminas viendo ninguno. Esto se debe a que TikTok te está haciendo mierda tu atención, así que el consejo es, préndela, deja una de fondo. Si está horrible, no te preocupes, la vas a dejar de fondo, no le pones atención. Si está buena, vas a conectar con otras películas y el algoritmo lo vas a ir limpiando y te va a recomendar cosas chingonas. Yo llevo 2 meses así. Muy bien. Puedo... ¿Alguna película te acuerdas que hayas puesto así? Vi Brick, que es horrible, no la vean, está Ok, en Netflix. ok. Y vi una buena que se llama Manchester... By the Sea. By the Sea. Muy Esa buena. me gustó, no top, pero me gustó. Sí. Pero esa me abrió otras. Y gracias a que me metí, recordé una película que me gustó un montón que se llama Arráncame la vida, es mexicana. Sí, claro. Y la volví a ver. Muy bien. Me fascinó. Pero no me hubiera parecido si no hubiera empezado a destruir el algoritmo. Muy buen consejo. Así que ese es mi consejo del día. Síganlo Lo en voy a Vicen- tomar un día. Y me dices qué película viste. Lo voy a Si tomar está un día. mal, mira, te pones a hacer otra cosa No y la importa. dejas ahí de No, fondo. la veo. Este es mi consejo. Me gusta. Rana, ¿qué Tengo consejo dos, le voy a dar darías? dos. Adelante, viendo la cámara, uno, viendo la cámara. Uno en base a este, uno en base a este. Hagan lo que dijo Rafa porque está buenísimo. Pero también pueden entrar a quever.com, que es un sitio nuestro de spoiler, y en base a sus gustos o en base a lo que ustedes, las plataformas que tengan, géneros, etcétera, les va a arrojar el listado de cosas que quizás no sabían y mismo en la plataforma te dice dónde verlas. Eso por un lado. Pero ahora me voy a copiar al de Rafa, pero del lado de la música. Vayan a una maldita tienda de discos. Seguramente en tu casa tenés o una compactera o una tornamesa, seguro. Y si no te compras una, no están tan caras. Vayan a una tienda de discos y en base a sus gustos díganle al disquero, no a un vendedor cualquiera, al disquero que es el que sabe, el que compra los discos, el que hace la curaduría, me gustan tales bandas, ¿qué me recomendás? Y llévenselo sin haberlo escuchado. Llévense un disco sin conocer ni la banda ni el disco, anímense a la recomendación de su disquero amigo. Estos consejos les damos para que disfruten mejor el arte y nos cuentan qué disco compraron, qué película vieron y en esas estaremos platicando de la adquisición que tuvieron. Verán que va a mejorar su percepción del arte. Rana, ¿algo que quieras decir para cerrar? No, gracias, amigo, gracias a vos, acá a tu productora, espectacular, me encantó charlar, repitamos pronto. Qué bueno que tengas este espacio, porque sos una persona además de muy inteligente, con una curiosidad creativa que la sacás desde este lado también. Así que no dejes esto. Y a la gente le digo que me sigan @ranafunk, que siga las redes de Spoiler, que ahora son Tu Spoiler MX. ¿Por qué? Porque Tu Spoiler significa que van a ser parte de nosotros también y pronto les vamos a contar por qué y cómo. Aquí vamos a poner todas las redes. Esto va a salir en septiembre, así que ya estaremos muy bien. estrenando sí. las redes de Spoiler. Sí. Las pondremos todas acá.
Y volviendo al consejo de Rana, sí métanse a qué ver. Yo hice el ejercicio ayer Bien. y fue bastante bueno, así que si Bien. no, de pronto no saben qué ver, métanse ahí. Muy Te bien. agradezco un montón que hayas venido. Éxito en todos los proyectos. Ya estaré Gracias. visitando Criatura Visual para ver. Sí. Estuve viendo las fotos y el estudio está quedando bien chingón. Así que felicidades por todo lo que haces. Admiro Gracias, mucho amigo. tu perfil creativo y no te lo digo porque estés aquí. Me motivas mucho. Encontré en ti un perfil de muchas cosas que yo quiero hacer y que de pronto no le encontraba forma. Así que eso te lo agradezco que Qué nos bueno. hayamos encontrado y sigo mucho tu trabajo. Gracias. Muchas gracias por estar aquí. Y este fue un episodio más de Atemporal. Nos vemos.